Hola a todos, mi nombre es David Junco, soy estudiante tecnológico superior Rumiñahui y en este video vamos a hacer un circuito regulador de voltaje de 12 voltios. Bien, para realizar el circuito vamos a utilizar los siguientes materiales que son un pequeño motor de 12 voltios, el que tenemos aquí. Le he incorporado una hélice para ver cuándo gira. Vamos a utilizar dos capacitores de 1000 voltios, de 1000 micros a 16 voltios. Un capacitor cerámico de 100 nanofaradios de 104. Un capacitor de 63 voltios, un micro. Nuestro regulador de voltaje LM103 317. Permítanme. A ver si se alcanza a ver el MT17. Ahí. Bien. También usaremos una resistencia de 270 ohmios, un potenciómetro de 10K, otra resistencia de 1K, 1 kilo ohmio, un LED rojo y los diodos para hacer el puente rectificador. Los diodos son 1N4007. Veamos si se logra ver. Bueno, no se logra ver muy bien. Y también vamos a utilizar un pequeño transformador de 110 a 12 voltios, 500 miliamperios. Pues bien, ahorita vamos a proceder a armar el circuito. Primero haremos el puente rectificador en nuestra protoboard. Bien, aquí ya tenemos armado lo que es el puente rectificador con los diodos. Primero con los diodos para transformar la señal AC que entre en DC. Los puntos de entrada, como ven, son estos cables que van a la unión entre cada parte del diodo. Estos cables son por donde viene el voltaje transformado de nuestro transformador reductor. Y las salidas, tenemos este pin como salida positiva y este de acá como salida negativa. Ahorita vamos a conectar el diodo, el transformador a la placa. Bien, ya tenemos conectado lo que es el transformador al protoboard, pero lo primero que vamos a hacer va a ser medir cuánto nos bota de salida nuestro transformador. Subimos el breque y medimos. Tenemos 15.60 y tantos voltios, 68. ¿Sí? Esto en AC. Ahora vamos a conectar nuestro puente rectificador de diodos y ver cuánto nos da en DC. Bien, una vez que ya conectamos al puente de diodos, volvemos a encender y medir cuánto nos bota en DC nuestro transformador. Ahora vamos a medir cuánto nos bota en DC nuestro puente de diodos. Cambiamos la modalidad de AC a DC y procedemos a medir. $13.8 voltios DC. Una vez que confirmamos nuestra salida de voltaje en el puente de diodos, procederemos a armar el resto del circuito. Como logran ver, aquí ya tenemos puestos algunos puentes, ya que estamos utilizando la parte común positiva y negativa de cada lado del protoboard
para alimentar el circuito que va a estar en la parte central. ¿Sí? Aquí va un capacitor, otro capacitor, así. Esta línea acá es positiva y la línea inferior será la negativa. Como vemos, este es el circuito que vamos a armar y plasmar en nuestro protoboard. Tenemos dos capacitores, el cerámico, el regulador, el potenciómetro, resistencias y el LED y otro capacitor. Bien, aquí vemos que se ha colocado dos capacitores electrolíticos y uno cerámico, respetando la polaridad. Como dijimos, este lado es el negativo y el de acá es el positivo. ¿Sí? En cambio, nuestro capacitor cerámico no tiene polaridad, así que no importa de qué lado o qué posición se lo coloque. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a instalar nuestro regulador. Aquí vemos en numeración LM317. ¿Sí? Para conectar o instalar nuestro regulador vamos a identificar cada uno de los pines. ¿Sí? El primero es la entrada de ajuste, el segundo es la salida, ¿sí? Y el tercero es la entrada de alimentación del micro, ¿sí? Del regulador. Como os dije, ya teníamos puesto algunos cables en el protoboard, ¿sí? Y indicaré cuáles son. Esta es la entrada de voltaje al regulador. Estos de aquí van a ser para salida y este es del ajuste. Como ven, aquí tenemos entrada, salida y ajuste, siguiendo la línea del proto. Bien, aquí ya tenemos también instalado ahora lo que es la resistencia de 270 que va desde la salida del potenciómetro, que ya mismo se va a conectar, a instalar. Hemos usado este cable para puentearlo a lo que es salida, entre salida y el número y el potenciómetro, ¿sí? Y a su vez tenemos el mismo lado del proto, lo que es salida, a la resistencia de 1000 ohmios o 1 kilo ohmio que va a alimentar el diodo LED. Tenemos la otra parte del diodo LED negativo y también nuestro otro capacitor de 63 voltios, un micro. Ahorita vamos a poner lo que es el potenciómetro de 10K. ¿Sí? Tenemos el pin 1, pin 2 y pin 3. El pin 1 va a ser la entrada del negativo, el pin 2 y 3 van a estar puenteados y del pin 3 va a salir a lo que es el regulador. Como ven, aquí ya tenemos instalados los cables, entrada, puente y ajuste. Y bien, aquí ya tenemos armado el circuito regulador de voltaje. Lo primero que vamos a hacer será colocar el potenciómetro en una posición central. Vamos cuando es el máximo, el mínimo y lo colocamos en el centro. Luego, como ya tenemos conectado lo que es el transformador al puente de diodos y el puente de diodos a lo que es la línea de alimentación DC, procederemos a energizar el circuito y ver el comportamiento del mismo. Bien, ahorita vamos a hacer la alimentación y mediciones correspondientes de la salida del circuito. Hemos utilizado estos cables
de UTP puestos en nuestras puntas del multímetro para no tener que manipularlo con las manos, ya que necesitaremos las manos. Tenemos el negativo y acá tenemos lo que es el positivo. Como podemos ver, lo vamos a poner un poco lejos para que no haya contacto con ningún objeto. ¿Sí? Procederemos a alimentar y ver. Tenemos energía en nuestro diodo LED. Vamos a ver con cuánto está saliendo el circuito. Lo vamos a conectar justo aquí, antes de la resistencia que alimenta el diodo LED, que esa va a ser nuestra salida. Tenemos un voltaje de 19.5 voltios. Vamos a proceder con nuestro potenciómetro a variar el voltaje. Tenemos pequeña variación. Llegó al mínimo del potenciómetro, llegando hasta 16.85 voltios. Vamos a proceder a movilizar al máximo del potenciómetro. Llegamos al máximo. Bien, una vez que ya tenemos armado nuestro circuito, vamos a proceder a crear la conexión del motor DC. Respetando la polaridad. Asimismo, conectaremos en el pin de salida del regulador y en el negativo común, y lo conectaremos al choque del motor. ¿Sí? Procederemos a alimentar el circuito. Va a sostener el motor por si salga volando como tiene una hélice. Ahí va. Llegado al máximo. Llegado al mínimo. Bueno, se hizo prueba con dos más que tenemos aquí, pero ninguno, todos botan el mismo resultado de la misma variación de voltaje, tanto con el motor como sin el motor. También se utilizaron capacitores de mayor voltaje, porque como vimos está cerca de 20 voltios nuestro rectificador y apenas nuestros capacitores son de 15 voltios, estamos con 5 de más, así que para no dañarlos utilizamos unos de mayor capacidad, pero igual el resultado seguía siendo el mismo. Pues bien, eso será todo por este video. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video.